Bien, bien, Shalom. Primero que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Hakotash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, gran piedra de molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los cuatro puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Bahashem Bahushai en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia, viendo y aplicando estos videos de profecía, Shalom. En esta oportunidad no era una lección que tenía prevista para el día de hoy, pero um, apareció esto y este muchacho una vez pasó por el campo, quiso confrontar, pero muy emocionalmente, ¿ok? Falto de control y de un temperamento volátil. Empezó a grabar un en vivo y bueno, lo pueden ver si gustan. Está por ahí en la red. El punto es que ahora, bueno, de ese momento hasta hoy, se ha estado involucrando en política, ¿ok? Y ahora ha salido con una pendejada de que hacen capellanías, que cuando tú vas y buscas lo que es una capellanía o capelanía, dice, es la asistencia espiritual que se brinda a las personas en diferentes lugares como hospitales, escuelas, presidios y otros. El objetivo es brindar consuelo, esperanza y aliento a las personas que lo necesitan. Ok, ahora, estos son tiempos duros, ¿no? Ok, estos son tiempos duros. Pero lo interesante es que es lo que habla este muchacho. ¿Ya? Voy a ponerlo por acá y voy a correrlo. Voy a ir sacando escrituras conforme vayan diciendo cosas. Y el punto de esta lección básicamente es cuál es el propósito en estos tiempos de un hombre del Señor. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito real? ¿No? ¿Qué es lo que el Señor nos ha mandado a hacer en los últimos tiempos? Este tema Claro. en Palacio, este tema de capellanía, ¿católica y evangélica o cómo sería el tema? Efectivamente, la Iglesia Católica, recordemos que tiene el concordato. En realidad, ellos ya tienen un capellán Claro, católico. claro. Entonces, la comunidad evangélica tendría también lo que es un capellán evangélico. En realidad, porque vemos que el Perú, en su mayoría, los que hay una representatividad, es la comunidad católica y la comunidad evangélica, son las que más estamos metidos en lo que es temas sociales y aportamos a la sociedad. Independientemente, también las otras comunidades religiosas también lo hacen en diferentes aspectos, pero esta capellanía religiosa estarían la comunidad católica y la comunidad evangélica, ¿no? Y van a convivir de forma armoniosa, Ya, ¿se entiende? ya convivimos de forma armoniosa y lo hemos demostrado cuando hubo la marcha con mis hijos No Te Metas, que estuvieron tanto la Iglesia Católica, sus máximos representantes, y nosotros como Iglesia Evangélica, nuestros representantes, estamos a favor de la familia, a favor de la defensa de la vida, de la libertad religiosa, y siempre tenemos mesas de trabajo en todo lo que es el cristianismo, ¿no? Ahora, una pregunta. La escritura, la Biblia, ¿hay alguna parte de la Biblia que sea mandamiento salir a marchar a las calles? Salir y hacer eso, hacer lo que el mundo hace, porque eso es lo que el mundo hace, ¿no? ¿Ok? De acuerdo a Hechos 5, de acuerdo a lo que habló Gamaliel, con los ejemplos de Judas Galileo y del tal Teudas, quienes fueron tipos de revolucionarios espirituales que se levantaron en su momento, ¿en qué acabaron? Acabaron en nada, porque al final del día
fueron solamente emociones humanas las que los llevaron a hacer tales cosas, no realmente fue algo espiritual, ¿ok? Y he aquí la confusión de la droga cristiana, he ahí también la confusión de las drogas de las demás religiones, ¿ok? Que confunden lo espiritual con lo emocional. Y cómo es que uno puede tener más certeza de lo que comprende lo, lo, lo netamente correcto es volviendo a las escrituras, ¿ok? Es volviendo a las escrituras, ¿no? Por eso, Éxodo 23:2, no sigas a la multitud en su maldad, simple y plano, ¿no? ¿Ok? No sigas a la mayoría en su maldad, ¿ok? Entonces, cuando esta gente, porque esto, si bien es cierto, es de acuerdo a un punto específico de la historia, esto aplica para cualquier cosa realmente, porque hoy por hoy el Señor no viene a buscar a todos, ¿no? El Señor no viene a salvar a todos, el Señor viene a salvar únicamente a los elegidos de la nación de Israel, ¿ok? Porque el Señor no lidia con peruanos, no lidia con venezolanos, no lidia con mexicanos, no lidia con nadie más que con Israel, que son los llamados morenos, indios y latinos en su mayoría, y demás esparcidos en el mundo viéndose como otra nación. ¿De acuerdo? Pero muy claro menciona el Señor, no sigas a la mayoría en su maldad. ¿Ok? Porque cuando la mayoría se mueve, lo único que generan solo es presión pública. ¿Ya? Es una presión pública nada más. Pero no realmente es porque estén en lo correcto. ¿Ya? Ujú. Y en el tema, por ejemplo, de lo que se habla de una asesoría en el plano religioso, ¿no? Que le estarían dando a la Aquí el punto. presidenta Boluarte, ¿es correcto? Como antes se la dieron también a Pedro Castillo y a su esposa, ¿no? Porque así fue, este muchacho agarró y de un momento a otro, ¡pum! Salió ahí, fue la maldición de Pedro Castillo más bien, porque a los meses o más lo metieron preso y ahora va a dar asesoría, ¿ya? También a la Dina Balearte. La palabra de Dios nos manda que en Romanos capítulo 13, verso 1, que toda autoridad es puesta por Dios. Y en Tito Eso es verdad, toda autoridad es puesta por Dios, sí. Y así como es puesta por Dios, es también un ejemplo de el liderazgo que merece la gente, porque al final del día es también para maldición de la gente. capítulo 1 en adelante dice que debemos orar por todas las autoridades. Ujú. El mensaje de fe, de esperanza, de salvación está en capítulo 1 en adelante dice que debemos orar. Capítulo 13, verso 1, que toda autoridad es puesta por Dios. Y en Tito capítulo 1 en adelante dice que debemos orar por todas las autoridades. Ujú. Vamos a corroborar eso. Ah, ok, esa es la presentación. Ok. Mm, dijo Tito, ¿verdad? Donde dice que tiene que orar por todas las autoridades. Puesta por Dios. Y en Tito capítulo 1 en adelante dice que debemos orar por todas las autoridades. Ujú. El mensaje de fe, de esperanza, de salvación es tanto para la señora Presidente de la República como para usted, para los que están aquí Lógico. Dios es en el para set. todos, por El supuesto. mensaje del Salvador del mundo, Jesucristo, es para toda la humanidad. Ujú. Y Ese es otro punto que no es para toda la humanidad y vamos a demostrar esa mierda, ¿no? Porque realmente,
Ok, el Señor está, según cristianos, ok, este precepto ah, menciona para toda la humanidad, pero vamos a mostrar que no. Ojalá que ahí muy un poco. De Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, quien es Yahabushai, el Hijo. No Jesús, no Yeshua, o como le quieran llamarme, o Jesucristo, ¿ya? Porque Jesucristo viene de Serapis Christus, ¿ok? Jesús vuelve a Zeus, ¿ok? Y todo esto lo pueden corroborar en su tiempo, como gusten. Se ha entrado infinidades de veces en esos temas. Ahora, el punto es que el verdadero nombre del Hijo es Yahushua, que significa el Salvador, ¿de acuerdo? Ese es el verdadero nombre del Hijo, porque el Señor ha dado un... Vamos a traerlo mejor, que hable la Biblia, porque todo tiene que ser respaldado con la Biblia, ¿no? Si hablan de que um, si hablan de la Biblia, tiene que ser respaldado con la Biblia. Filipenses 2:9. Por lo tanto, Dios, Yahweh, que es el verdadero nombre del Padre, que significa Él existe, lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre. ¿Cuál es el lugar de máximo honor? Ah, estar a su derecha, ¿ok? A su derecha, ser el unigénito. Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Entonces, si el Señor le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, ¿va a ser un nombre común? ¿Ah? ¿Va a ser un nombre que le pueden poner a un cabro, un maricón? ¿Va a ser un nombre que va a ser irrespetado? ¿Eh? ¿Va a ser un nombre que va a ser traducido a otros idiomas? No, man. No. Único. ¿Ya? Porque le ha puesto el más excelente de todos los nombres. Por eso es el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Ya? Para que ante el nombre de Yahabusha, yo sé que acá dice Jesús, ¿ya? Que aquí, y en toda la Biblia dice lo mismo, ¿ok? Pero aquellos que tienen la responsabilidad de guardar esta palabra van a entender, porque esto es para los entendidos nada más, ¿ok? Si a ti te aburre este video, saca la vuelta, así de simple, man. En toda la Biblia siempre está este nombre, pero la responsabilidad de aquellos que guardan la palabra y que temen a Dios, que temen a Yahweh, Bahashem, Bahabushai, es tener la responsabilidad de que si ahí dice eso, hey, yo ya sé cuál es el nombre verdadero, pues lo menciono como es, ¿ok? Porque al final del día estamos tratando de volver a nuestro poder, a nuestro Dios, ¿ok? Y nadie va a Dios directamente. Hay un mediador y el único mediador es Yahabushai, el Hijo, el unigénito, el único, ¿ok? María no es mediadora de nada. Ahora dice, para que ante el nombre de Yahabushai se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Yahabushai Mashayak, porque Mashayak es la palabra hebrea para ungido. Cristo es la palabra griega y el Señor era un hebreo israelita, ¿verdad? Hablaba hebreo, por lo tanto es Yahabushai Mashayak, es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Ya? Ahora esto es lo que va a pasar cuando el Señor vuelva, ¿ok? Cuando el Señor retorne, se va a doblar toda rodilla porque el Señor va a venir con gran ira, va a venir con fuerza.
Va a venir ya no como hombre, va a venir como un Dios, que la palabra Dios en el hebreo es Alá, que significa poder, ¿ok? Un poder, un gobernante, ¿de acuerdo? Y ya es así como Él va a venirme, ya. Vamos con nada más sobre el nombre, porque eso es algo importante, ¿no? Los nombres son importantes. Hechos 4 y 11, pues es Yahabushai, oh perdón, 12. En ningún otro hay salvación. Ojo al piojo. En ningún otro hay salvación. Yahweh, el Padre, no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Es decir, todas tus traducciones, ¿ok? Son estériles, no tienen ningún efecto. Tú llamas a Jesús, estás llamando un fucking demonio, man. Tú llamas a Yahvé, Jehová, tú estás llamando un demonio, investiga, ¿ok? Dejen de ser huevones, investiguen, ¿ya? Porque ahí es donde se ve, ¿ok? El Señor pone a prueba qué tan sinceros son. Si realmente lo están buscando, solamente están ahí hueveando y aparentando ser, ¿ya? El Señor no ha dado ningún otro nombre. ¿Cuándo se dio ese nombre? Se dio en el tiempo antiguo, ¿verdad? Cuando hablaban qué cosa? Cuando hablaban hebreo, y no el hebreo yiddish que hablan hoy en día, que es un hebreo pateado, es un hebreo mezclado con inglés, árabe, turco, alemán, etcétera, ¿ok? Y que nace en los 1700, 1800, no. Este es el hebreo paleo, el hebreo anciano. Y el nombre verdadero del Mesías en el hebreo anciano, el hebreo paleo, es Yahabushai. Y es el único nombre que ha dado el Señor bajo el cielo por el cual vamos a ser salvos. Por eso es que cuando han estado encerrados estos últimos 4 años, cuando han estado palteados en sus casas, poniéndose bozales de todo, etcétera, inclusive este sujeto también apareció aquella ocasión con un bozal en la boca, ¿ya? ¿Y qué pasa? Invocaron al Jesús, invocaron al Jehová y se murieron. Porque esos no son los verdaderos nombres, man. ¿Ok? No son los verdaderos nombres del Señor. La consejería espiritual y la asesoría espiritual es para todos. Claro, pero siempre en este caso en particular tiene pues el condimento político, ¿no? ¿Ya ves? Mira, ahora, cuando nosotros vamos acá, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya? Vamos a ver a qué mundo amó Dios, man. Porque, hey, si tú sabes de las escrituras, entonces vas a saber que estas palabras no fueron en español como nosotros lo entendemos hoy en día. Cuando nosotros vamos para atrás, vamos a ver que esto vuelve al inglés, del inglés, que es la traducción más fiel del hebreo y del griego, ¿ok? Vas a saber que el Nuevo Testamento fue escrito en griego también. Entonces vamos a ver la palabra mundo en el griego, a ver qué es lo que te dice, a ver a qué mundo se refiere. Dice, for God so loved the world, y el world es el griego Strong G2889, cosmos, ¿ok? Brevemente, hay tres palabras para mundo en griego en la Biblia, ¿ok? La primera, que es aion, que significa una era, un periodo de tiempo. La segunda es aikomeni, que significa así, toda la tierra habitada, es decir, todo el globo. Y la tercera, que estamos viendo acá, cosmos, ¿ya? Vamos a ver a qué se está refiriendo con cosmos. Vamos a traducirlo. Una disposición o constitución apta y armoniosa, orden, gobierno, un gobierno, ¿ya? ¿A qué gobierno? Porque está haciendo en singular, ¿verdad? No está hablando en plural.
o el mundo entero es un gobierno. No, hay naciones, ¿verdad? De acuerdo a las escrituras, hay 18 naciones bíblicas, de las cuales hasta el sol de hoy se han dividido y fraccionado a través de este fucking diablo en 196 países, aproximadamente. Pero esos 196 regresan a las 18 nacionalidades bíblicas. Por lo tanto, está hablando esto en singular. Habla de un gobierno. ¿Cuál de las 18 nacionalidades bíblicas entonces te habla? Mundo. El mundo, refiriéndose a un gobierno. ¿A cuál de las 18? Ornamento, decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas, las huestes celestiales como ornamento de los cielos. El mundo, el universo, el círculo de la tierra, habitantes de la tierra, los hombres, la familia humana, ya. Está haciendo un punto conceptual de singularidad, no de pluralidad, ¿no? Ya. Asuntos del mundo, bla, bla, bla. Ok, más abajo, lo mismo, te trae acá. Disposición ordenada, es decir, decoración con implicación, el mundo en sentido amplio o estricto, incluidos sus habitantes literal o figuradamente. ¿Ya? El mundo, singular nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a aquí, Mateo 15:24, vamos a sacarlo de la Reina Valera, ¿ok? Porque esté un poco más claro, dice Mateo 15:23, pero Yahabushai no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo? ¿No que con todo el mundo? ¿No que él venía por todo el mundo? ¿No que Yahabushai fue enviado por todo el mundo? ¿Para todo el mundo? ¿A salvar a todo el mundo? No, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a sacarle otra versión, a ver. Nueva traducción viviente. Versículo 24. Entonces Yahabushai le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente. Ok, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, man? Acá. La República, como para usted, para los que están aquí Lógico. Dios es en el para set. todos, por El supuesto. mensaje del Salvador del mundo, Jesucristo, es para toda la humanidad. Vamos a demostrar que no. Mateo 15:24. Entonces Yahabushai le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel, nada más, man. ¿Qué es lo que piensa el Señor de las demás naciones? Vamos a verlo, man. Ok, vamos a verlo. Este es libro de Cuarto Esdras, algo que nunca tocan, ¿de acuerdo? Cuarto Esdras 6 y 56. Dice, en cuanto a las demás personas que también descienden de Adán, has dicho que no son nada, sino que son como saliva. ¿A quiénes demás se está refiriendo? Porque el Señor se supone que le ha enviado esta palabra a alguien, ¿verdad? Se supone que envió a su Hijo para salvar a un grupo de gente, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese grupo de gente? Únicamente es Israel. Las demás naciones, moabitas, amonitas, ismaelitas, elamitas, askenaz, ¿cómo se llama? Yaván, ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tarsis, etcétera. Las demás naciones son como saliva para el Señor, ¿no? Dice que son como nada, dice. Y has comparado la abundancia de ellas a una gota que cae de un recipiente. ¿Ok? Entonces al Señor no le interesa las demás naciones, solamente la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la nación de Israel
¿De acuerdo? Salmo 147 y 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob. ¿Cuáles son sus palabras? La Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Sus estatutos y sus juicios a Israel. Porque en las escrituras tenemos las leyes, estatutos, preceptos, tenemos los juicios que el Señor básicamente la ley, ¿no? ¿Ok? Pero únicamente Israel. ¿Por qué? Acá te lo dice. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Entonces no es para todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de salmos y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. No los conocieron. Así de simple. Y estamos viendo que el mismo Yahushua dice que solamente fue enviado a ayudar a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. ¿Ok? Nada más, solo y netamente Israel. ¿Ok? Por lo tanto, eh, ¿el Señor adora a todo el mundo? No. El Señor más bien va a matar a la mayoría del mundo. ¿Ok? Que es algo que no quieren aceptar. Cuando habla de cosmos, se está hablando de un ornamento, de un gobierno. Ese gobierno es el gobierno de Israel nada más. Hoy llamados morenos, indios y latinos en su mayoría, y demás esparcidos en el mundo, viéndose como otras naciones por habernos asimilado de esclavitud en esclavitud, de cautividad en cautividad a lo largo de los siglos, porque estamos de acuerdo con que eh, las escrituras al sol de hoy todavía se están cumpliendo, que ese es el punto al cual vamos a llegar ahora. Y la consejería espiritual y la asesoría espiritual es para todos. Claro, pero siempre en este caso en particular tiene pues el condimento político, ¿no? De todas maneras. En realidad nosotros no hacemos una distinción porque ante los ojos de Dios todos somos iguales, no hay más. Está huevón es, ¿no? Vamos a buscar una escritura, ¿no? Porque no somos iguales todos a los ojos de Dios, ¿no? Y principalmente hay un punto que quiero sacar acá, es más, déjame ver dónde está Romanos, pienso que sí, Romanos 10. Oh, sí, Romanos 10, no. Permíteme buscarlo un momento, por favor, acá en mi espada, para no dilatarlo tanto. Eh, ok, sí, vamos acá. Segunda de Corintios capítulo 6 y nos dirigimos al versículo 14. Dice, ah, vamos a traerlo en la nueva traducción viviente, ok, para que se pueda apreciar mejor. Segunda de Corintios 6 y 14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia? ¿De dónde viene la justicia? De Yahweh Bashin Yahushua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, el Señor son los jueces, ok. Tanto el Padre y el Hijo son los jueces. Y de ellos proviene la verdadera justicia, es decir, a través de la palabra. Entonces, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Tú ves cómo estos políticos son corruptos, engañadores, traficantes,
asociados con gente que está metida en brujería, en satanismo. ¿Cómo puede la justicia asociarse con ellos? ¿Ah? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Yahushua y el diablo? ¿Ah? Y por seguro que esta gente no sabe quién es el diablo en la tierra. ¿Ah? Dice, ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, no hay forma, man. No hay forma lo que hablan acá, man. Más grande, no hay pequeño. Quizás Dios nos permite el día de hoy darle la consejería a la Presidenta de la República, pero también nosotros le damos consejería al legislativo. También hay algunos pastores que le están predicando, algunos fiscales, algunos jueces, la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional. Y el mensaje, como te comento, de Cristo va a ser predicado a todo lugar. Y en Man, el caso, por ejemplo, cuando eran o le daban la asesoría religiosa o evangélica a Pedro Castillo, ¿cómo era esa asesoría puntualmente? Bueno, nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de darle consejería espiritual al expresidente, ¿Conversaban con él claro, permanentemente? claro que sí. ¿Él los recibía, siempre los escuchaba? ¿Cómo era ese proceso? Bueno, cuando he tenido la oportunidad de conversar con el expresidente, siempre ha habido la apertura a escucharnos en nuestras propuestas en bienestar de la nación. Siempre, por ejemplo, nosotros como cristianos hemos dado nuestro aporte, y no con el expresidente, sino hay otros pastores que otros expresidentes también le han dado sus aportes y lo vamos a seguir haciendo. Es fortalecer las ollas comunes, los vasos de leche, todo lo que es comedores populares, albergues, refugios, los hospitales, y que ese es el trabajo que nosotros como iglesia siempre vamos a estar, y también obviamente su vida espiritual, ¿no? Nosotros creemos que el que va de la mano de Dios jamás va a fracasar, pero el que ¿qué pasó? Preso. no va de la mano de Dios sí va a fracasar. Claro, bueno, pero digamos, a la luz de los hechos de lo que pasó ya, digamos, en la actividad política con Pedro Castillo, con ese fallido golpe de Estado que él quiso dar, ¿ustedes hablaron de eso con él? ¿Le dijeron algo antes de? ¿Estaban enterados? ¿Castillo les hizo alguna consulta respecto a lo que él tenía planificado realizar? Mi posición siempre fue clara en torno a un cierre del Congreso de la República, y al expresidente siempre se le manifestó que no lo haga, porque eso es quebrantar la Constitución. O sea, él quería cerrar el Congreso. No, cuando nosotros como Iglesia Evangélica veíamos que los medios de comunicación y diferentes sectores políticos decían que él iba a cerrar el Congreso de la República, le hacíamos la pregunta, ¿no? En realidad, presidente, ¿va a cerrar el Congreso? ¿Qué Es un decía él? diálogo normal, que no lo iba a hacer. Entonces nosotros siempre le hemos aconsejado que no lo haga, porque si lo hacía, iba a haber una infracción a la Constitución, y la palabra de Dios nos dice que todo lo que no quebrante las Sagradas Escrituras, si él lo hace, estaría mal. Entonces, Te cojudo este mocoso, man. Vamos a hacer una escritura, man, y de ahí vamos a correrlo porque ya es suficiente. El punto es que esta capellanía te lleva a algo muy puntual. Eh, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, bueno, voy en 3. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Mashiach Yahushua. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Este muchacho estaba queriendo agradar a todo fucking mundo, man. ¿Ah? Pegándola de pastor aquí y allá, titulándose así, presentándose así, y al final todo para poder llegar a altos puestos, men, esa mierda no es lo que manda el Señor, men. ¿Ah? Eso es enredarse en asuntos de la vida civil, ¿ok? De la vida ciudadana. Y ahí andaba, pues, ¿no? Ahí mezclando todas estas cosas, men, totalmente fuera
de, de, de lo que el Señor manda a hacer en los últimos tiempos. ¿Ok? ¿Y quién es el general que nos recluta? El oficial que nos recluta a nosotros es Yahweh Hashem Yahushai. A él nada más tenemos que agradarnos. A él, por él tenemos que trabajar y hacer este sacrificio. No por nadie más, ¿eh? ¿Ah? Yo no tengo nada que fucking hacer con la Dina Boluarte, con el Pedro Castillo. No tengo nada que hacer. Yo no tengo por qué aconsejar a esos pendejos. El Señor los ha colocado ahí para que sean parte de su master plan. Punto y final. ¿Ok? Ellos van a correr con la profecía y simple. Lo que nosotros estamos acá verdaderamente haciendo es dar profecía. ¿Okay? Ese es el trabajo hoy en día, dar profecía. No estar en esta cojudez de hay que aconsejar, hay que hacer esto y lo otro. La hueva, men, eso es estarte enredando en la vida civil, man. ¿Ah? Eso no es para nada hacer el trabajo que el Señor demanda. El Señor demanda hacer lo siguiente. Ezequiel capítulo 30. No, perdón. Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Una vez más recibió un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. ¿A qué pueblo? ¿De qué pueblo era Ezequiel? A ver, te lo titula Ezequiel, centinela de Israel. No centinela de Perú, no centinela de Venezuela, no centinela de Latinoamérica, no centinela de Moab, de Amón, de Ismael, de Elam, de Edom, no, Israel. ¿Ya? Dice, cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela o el atalaya, ¿ok? Aquel que da alerta, aviso, advertencia. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Entonces, realmente, ¿quién es el que salva las vidas? Yahweh Bashem Yahushai. ¿Por qué? Porque Él destina a quienes van a escuchar y quienes no van a escuchar. Eso es lo que no saben los cristianos. Los cristianos piensan que todo el mundo va a escuchar la palabra, que van a tener toda la fucking vida y las existencias y generaciones para que todo el mundo se convierta. La hueva, man. Esto no funciona así, ¿ok? El Señor ya determinó los tiempos y mediante profecía sabemos que estos últimos tiempos va a haber mucha muerte. ¿Por qué? Porque gente no va a hacer caso a la alarma, no va a hacer caso a las advertencias. ¿Cuáles son? Las profecías que les damos, ¿ok? Las profecías que les damos es la advertencia. Ese es el verdadero trabajo, man, de un hombre del Señor. No estar metido en negocios civiles, en el Congreso, en lo político, ¿ok? Dando consejos a la presidenta que lidia junto con los gringos, ¿ok? Parte de la élite, que son satanistas, que son diabólicos, ¿me? Que son el diablo en la tierra. Con esa gente está lidiando, ¿me? ¿Qué tiene que ver? Hemos leído en 2 Corintios 6, que tiene que ver la luz con las tinieblas, que tiene que ver Yahushua y el diablo, ¿me? Juntos. Nada, absolutamente nada, ¿me? ¿Ya? Ahora dice, ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma, ¿y cómo ve, qué significa ver acercarse al enemigo? ¿Ah? Tener los eventos, ¿no? Tener el entendimiento de las escrituras, saber las cosas que van a pasar mediante las profecías y hablar las profecías, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que representa el ver al acercarse al enemigo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros vemos, ¿no?, los eventos que vienen,
Y un profeta es alguien que dice algo antes que suceda, ¿ya? Pero si nosotros vemos que se acerca destrucción, se acerca Tercera Guerra Mundial, se acerca el microchip, y no tocamos la alarma, es decir, no advertimos, no profetizamos, dice, para advertir a la gente, Él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Eso es lo que hace un verdadero hombre del Señor, ¿ok? O lo hace bien, o simplemente no es hombre del Señor, ¿ya? Un hombre del Señor va a estar parado, plantado en su lugar para poder profetizar, ver lo que viene, estar reportando constantemente y luego advertir, dar el sonido correcto de trompeta. Y el sonido correcto de trompeta, ¿ok? Para que los entendidos, es decir, los elegidos puedan escuchar, los elegidos de la nación de Israel puedan escuchar, ¿ok? Quiere decir que empieza por los nombres, ¿ya? Si tú vas a decir, oh, yo entiendo esa profecía, esto que el otro, sales a la calle y dices, no, Jesucristo va a venir, que esto que el otro, esto, man, tú ya partiste mal, man. ¿Ok? Ya partiste mal. ¿Por qué? Porque ese no es el verdadero nombre del Padre ni del Hijo. ¿Ok? ¿De quién tú estás hablando? ¿De quién tú estás advirtiendo? Estás enfogonando más bien a Yahweh Bashin Yahushua y te va a matar. Eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Ahora dice, versículo 7, ahora hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán, porque en el Señor está la vida y la muerte, y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. Y man, realmente nosotros hacemos este trabajo porque man, no queremos su sangre en nuestras cabezas, ¿ok? Advertimos y damos la edificación, salimos a las calles porque es lo que nos demanda el Señor, man. Es nuestro trabajo, nuestro propósito. Así de simple. Por algo el Señor nos hizo entender lo que nos hizo entender hasta hoy. ¿Ok? Dice acá, hoy, y si no lo hacemos, el Señor nos va a pedir esa sangre a nuestra cuenta y nos va a ir muy mal. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. ¿Correcto? Pero si hablas bien, man, si dices bien las cosas como son, si empiezas por los nombres correctos, no hablando de cojudeces, de que tú estás en la política, vamos a hacer esto, este proyecto con el Congreso, ¿no? Cojudeces, men, ¿acaso Yahweh Shai está trabajando con los romanos? ¿El Mesías trabajó con los romanos acaso? Los que estaban trabajando con los romanos eran israelitas, ¿ok? Una cierta facción de fariseos que estaban aliados en la comodidad con los romanos y que no querían perder esa comodidad, que no querían perder esa vida, ¿ya? Ellos sí trabajaban con los romanos, man. Esos fariseos, man. Los mismos que empezaron a, a- a reclamarle a Pilato, man, para que crucificaran, man, a Yahushua. Date cuenta que la historia, man, no hay nada nuevo bajo el sol, man. ¿Ok? Eh, Romanos 10, versículo 14. Pero como, perdón, 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nuevamente, el nombre es importante, ¿me? Y el Señor ha dado un solo nombre bajo el cielo por el cual vamos a ser salvos. Proverbios 31:4 te dice, dime su nombre si lo sabes. ¿Por qué? Porque el nombre es un misterio, el nombre no lo tienen todos, ¿ok? Al no tenerlo todos, eso quiere decir que es algo exclusivo. Algo exclusivo es que lo tienen unos pocos, no lo tiene todo el mundo, por lo tanto todo el mundo no va a ser salvo, men.
Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? Ahorita tú agarras y le dices, "Man, el verdadero nombre del Padre y del Hijo es Yahweh y Yahweh. No creen en él. No, a mí no me enseñaron eso. No, que tú no sabes. No, que quién eres tú. No, yo busco mi pastor. No, que yo soy pastor. A ver, yo lo voy a explicar. Y vienen con ese orgullo y altanería, ¿no? ¿Ah? Cuando la escritura misma te menciona de que esto no es de interpretación privada. Esto es todo tiene que correr por el Espíritu. Y por el Espíritu mismo fue que inspiró a hombres, ¿ok? Que fueron para atrás en la historia y trajeron, ¿ok? El hebreo, trajeron los nombres. El Señor reveló sus nombres y eso es algo que iba a suceder en los últimos tiempos nuevamente, entrando en profecía. ¿Ah? No en hablar por hablar, de paz y seguridad que va a haber, no que miras esto y te va a ir bien. Por el poder de Jesucristo y cojudeces, hermano, cojudeces, dice. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Ah? Entonces nosotros estamos acá para profetizar, ¿ok? Venimos en el nombre de Yahweh Bahashem Yahushua. Es ahí, men, donde ya lo escuchan. Y se define si creen o no creen. Dice, ¿y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Obviamente, porque no es que va a bajar un ángel, men. A nuestra gente le gusta esas cosas, esas evidencias celestiales que tiene que brillar a alguien, ¿no? Tiene que venir un rubio, y etcétera, men. Cuando el Señor es un hombre moreno, el Señor no va a venir directamente, ¿ok? Él va a venir en la Tercera Guerra Mundial, y es bíblico, y el Señor a quien manda es a profetas, ¿ya? Hombres comunes, men, hombres regulares, pero levantados en el Espíritu. ¿Y cómo irá alguien a contarles si ser enviado? ¿Te das cuenta? Ese es el Señor que envía. Lean Jonás, ¿no? ¿Qué pasó con Jonás? Jonás sí quiso escapar, quiso rehuir de la responsabilidad de profetizar, ¿ok? Pero aún así lo tuvo que hacer. Fue tragado por ese gran pez, lo escupió y aún así lo tuvo que hacer, ¿verdad? Pero fue enviado. Y así con Pablo, así con Jeremías, así con Isaías, así con Ezequiel, como hemos leído, ¿ya? Por eso las escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Te das cuenta? Entonces, realmente, ok, el trabajo nuestro es salir a las calles, a profetizar, ¿no? ¿Ya? A profetizar. Voy a traer esto también, Hechos 2 y 39. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los gentiles. Es decir, no está hablando de gentiles naturales, ¿no? Porque hay dos clases de gentiles. Los gentiles naturales, quienes son las demás naciones, los hijos de los hombres, quienes representan esa tercera clasificación de hombres, ya quienes son las demás naciones, esas demás naciones que como leímos en el libro de Cuarto Esdras, son como saliva, son como nada para el Señor. Y tienes a los gentiles, a los cuales sí les importa el Señor, ¿no? Quienes son los prosélitos, ¿ok? O los helenizados, ¿ya? Los que han estado esparcidos y, eh, ¿cómo se diría?, asimilados en las demás naciones, ¿ya? Y que escucharon esta palabra y algo despertó en ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el Espíritu va a levantar a quien el Señor quiere. No es para todos, ¿no? Dice, todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Es decir, no todos han sido llamados, ¿no? Ojo, no todos. Y eso vamos a respaldarlo. Romanos, Nuevo Testamento, 11 y 7.
Dice, así que esta es la situación. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios, man? Esta verdad, este entendimiento, el Espíritu, el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La fe. La gente cree tener fe, pero no sabe en quién. Tengo fe en Jehová, pero no sabe que es un demonio y que los favores que le pida van a ser cobrados también. ¿Y de qué manera? No sabe. ¿Ah? El don es un regalo y no es dado a todos, como ya lo hemos visto, porque solamente es a los llamados, a los que el Señor llama. Dice, la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que buscaba con tanto anhelo. ¿Ah? Esa es la mayoría, entonces quiere decir que todo el mundo va a recibir el favor de Dios. No, la mayoría no lo va a recibir. ¿Ok? Dice, unos pocos lo han encontrado, unos pocos sí han recibido el favor de Dios. Los escogidos por Dios, es decir, los elegidos, quienes hoy por hoy son los 144,000 y ese remanente mezclado entre hombres, mujeres y niños. ¿No? Dice, pero el corazón del resto se endureció, es decir, se volvió necio, no quieren escuchar. Y eso es parte de profecía también, eso es algo que deben estar pensándome. Isaías 6:9 dice, y él le dijo, ve y di a este pueblo, Israel, escucha con atención, pero no entiendas, vigila con atención, pero no aprendas nada. Endurece el corazón de esta gente, tápales los oídos y cierra sus ojos, de modo que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se vuelvan a mí en busca de sanación. Y esta última parte es muy importante porque hoy voy a traerlo más. Marcos 2:17. Reina Valera, ok. ¿Sí? Al oír esto, Yahushua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, es decir, a los enfermos, ¿no? Porque la mayoría de hoy en día cree que ya es salvo ya. Yo soy salvo por la sangre de Cristo, que la puta madre y esto y lo otro. Son huevadas. ¿Ah? Si eres salvo, ¿por qué todavía sufres? ¿Por qué todavía te enfermas? ¿Qué haces acá más bien si ya eres salvo? La salvación va a venir con Yahushua. No va a venir cuando a ti te dé la gana. ¿No? Va a venir cuando el Señor, cuando el Mesías vuelva, ¿ok? Con las nubes del cielo, que son los carros celestiales, los llamados ovnis, ¿ya? Ahí es donde va a venir la salvación. Ahí es donde recién vamos a decir, este es nuestro descanso, ¿ya? Pero por mientras, lo que estamos teniendo es el consuelo de las Escrituras bajo el entendimiento del Espíritu, no el entendimiento de nuestra propia sabiduría. Eso no, ¿ok? Pero el Señor vino, ¿ok? Por los enfermos, no por los sanos. Por eso que cuando nosotros estamos acá y leemos esto, en Isaías 6:10 dice, ni entiendan con el corazón, ni se vuelvan a mí en busca de sanación. Para que tú no busques sanación quiere decir que tú te autopercibes sano. O sea, tú estás enfermo hasta las huevas, pero tú dices, no, yo estoy sano. Yo me creo que estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano. Y eso es necedad. Esa es la mayoría de Israel, endurecida. Los que no encontraron el favor de Yahweh Shai, pero, ¿ok? Son todo lo contrario a los elegidos. Los elegidos sí encontraron el favor del Señor. Ahora, el Señor ha venido por enfermos, por básicamente tú para poder, es como un ¿cómo se dice? Como un drogadicto, ¿ya? Un drogadicto no va a aceptar que es drogo. Va a tener que ser humillado, va a tener que ser súper, súper humillado, aplastado, pisoteado, hundido tras hundido, etcétera, para poder él decir, ok, sí, la estoy cagando, estoy mal, y declararse enfermo. A partir de ahí
De esa humillación viene humildad. Lo que precede a la humildad es la humillación. Y quien humilla es Yahweh Hashem Yahushai, porque es el Señor el que a través del sufrimiento, ¿ya? Job 36 y 15. Por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren. ¿Ves? Pues capta su atención mediante la adversidad. ¿Ok? Entonces, está mal también esa vaina de que pintarle pajaritos en el aire a la gente. Pintarle la cancha libre, pintarle la paz, paz, eso está mal también, ¿eh? Porque el Señor no habla de paz en mayoría de cosas, ¿eh? Sus juicios en estos tiempos no son paz. Estamos en un tiempo de guerra, ¿ya? Pero el punto es que el Señor llama a través del sufrimiento a los que sufren. Y es así como te das cuenta de que, men, sí, estoy mal, men, la estoy cagando. Aceptas, ¿ok? Es ahí donde el Señor, mediante su espíritu, examina. Y si un hombre es humilde, el Señor va a darle su espíritu y lo va a guiar hacia donde debe de ir. Pero mientras no se considere enfermo, mientras no se considere, eso quiere decir que el Señor lo ha cegado a tal punto de que no busque sanación porque ya se cree sano, ¿me? Pero se cree sano en su mente nada más, no en la realidad de las cosas. Isaías 6 y 11. Entonces dije, Señor, ¿hasta cuándo durará esto? Es decir, ¿hasta cuándo esta gente va a estar hablando mierda? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo van a estar en esta situación, confundiendo, siendo malos líderes, estando quebrando las escrituras mal, ofendiendo al Padre y al Hijo, nombrándolos por nombres de demonios, etcétera? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde estás? Eh, Ay, un momento, se me perdió esto. Acá está. Isaías 6 y 11. Entonces dije, Señor, ¿hasta cuándo durará esto? Y él respondió, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas desiertas y todo el país sea un desierto, hasta que el Señor haya despedido a todos y toda la tierra de Israel quede desierta. Básicamente es hasta que el Señor venga y destruya todo, men, todos los elementos sean fundidos, ¿ok? Pero esto qué es profecía, ¿ya? Esto es profecía. Entonces, estas son las cosas que se deben hacer en verdad. Hablar profecía. No tratar de ir aquí y allá y tener, mira, son católicos, muy bien. Vamos a trabajar de la mano para poder llevar vaso de leche aquí. Vamos a llevar víveres acá. Ve, el Señor dijo que iba a haber pobres todo el tiempo, man. ¿Ok? Vamos a traer eso. Porque inclusive fue en una conversación con Judas, el que lo traicionó, inclusive. Este es Marcos 14 y 6. Pero Yahushai dijo, dejadla, ¿por qué, por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Ves? Entonces, tú cuando el espíritu te pegue y puedas dar algo a alguien, dalo, pero no es necesario decirlo, men. La escritura misma te dice no, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda y viceversa. ¿Ok? Ya está. Y aquello que hagas, manténlo en secreto. El Señor ya lo vio. Punto. ¿Qué tienes que tú estar hablando de que no, yo hago esto y lo otro? Estamos haciendo, estamos unidos, men. Que tiene que ver esas uniones, men. Ah, cuando la Iglesia Católica es básicamente una serpiente de demonios. ¿Ah?
Eh, ok, ese es el punto ahí. Entonces, el Señor lo que ha de hacer básicamente es poner los necios, man. Ok, necios. Siempre van a haber pobres en el mundo. ¿Ah? No estamos acá para agradar a la gente, estamos acá para hacer el trabajo. Y este es el trabajo. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eso es lo que tienes que hablarme. ¿Ah? Esto es lo que tienes que hablar. Para esto somos atalayas, ¿no? Para anunciar al pueblo de Israel, porque ese es el pueblo de Dios, ¿no? No es ningún otro. No uno que el pueblo peruano, que la puta madre, no, esas son huevadas, ¿no? El Señor no va a salvar a ningún peruano, a ningún latino. El Señor no va a salvar a nadie más que a los israelitas y de entre los israelitas a los elegidos. Y no estamos hablando de, de, de los que actualmente están en la tierra de Israel, porque ellos son un falso Israel, man. Ellos son házaros, descienden de los házaros y los házaros de Amalek, Amalek siendo la casa principal de Sahuedón, que son nuestros enemigos, son el diablo en la tierra, ¿ya? Ellos son los que están ahí, man. Apocalipsis 2:9, son la sinagoga de Satanás. Si fueran el verdadero pueblo de Israel, profecías se hubieran cumplido. Pero como esa gente no sabe profecías, confunde las cosas. ¿Ok? Es más, hasta ellos se llaman israelíes, no se llaman israelitas como la Biblia dice. Ahora dice acá, y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Cuál es la rebelión del pueblo? Rechazar al Señor, para escuchar cuentitos, para escuchar paz, paz, para ir de aquí a allá haciendo lo que le venga en gana, en vez de guardar las escrituras y volver a su verdadero poder, ahora que tiene tiempo, porque el Señor va a llegar el tiempo donde cerrará las puertas de misericordia, dice, y a la casa de Jacob su pecado. Porque aunque hoy se llamen peruanos, tengan la ciudadanía peruana, latina o la que chucha sea, si están vivos quiere decir que descienden de una gente, y esa gente viene de bien atrás. Y si creen en Dios y tienen algún tipo de temor o algo que los mueve, ¿ok? A adorar algo, quiere decir que son israelitas, ¿no? ¿Ok? Porque en el tiempo antiguo también adoraban a la piedra y adoraban al yeso, ¿ok? O se regían bajo sus propios pensamientos, bajo su propia justicia, características que los que les aplica hoy en día y más aún todavía porque es bajo las maldiciones de Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Isaías 62:6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, centinelas, atalayas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Ese es el verdadero trabajo que hay que hacer, man. La capellanía, que el otro, que vamos a asesorar a la presidenta. Esas son cojudeces, men. Eso es apetito propio, nada más. Eso no tiene nada que ver con la Biblia ni con el Señor, men. El Señor va a matar a todo lo que estén cogiendo su palabra, men. En vano, ¿ah? Echándoselas a sus espaldas, como lo hace el enemigo. Los que os acordáis de Yahweh, no reposen, ni le den tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Este es el punto, man. El trabajo de la profetización, el trabajo de la profecía, de dar profecía, quiere decir que va a durar hasta que se restablezca Jerusalén, hasta que el Señor vuelva. ¿Ok? Hasta ese momento vamos a continuar haciendo esto. Quién sabe, capaz antes, ¿ok? Cuando venga el hambre de la palabra, que también es otra profecía que está por cumplirse. Luego venga el microchip, que es la marca de la bestia, que ya está aquí, solamente falta que sea obligatorio. Y luego llegue Tercera Guerra Mundial. Ahí todo va a correr súper rápido. Yahushua llega y restablece Jerusalén. ¿Y cómo vamos a saber eso si no hay quien salga y lo diga? ¿Ah? Y cuando tú entras al canal de este muchacho, no hay profecías, hay puro debate, pura bronca, puro pleito, puro amarillismo,
puro show, man, puro show nada más, ¿ok? Podcast aquí, podcast allá, entrevista aquí, entrevista allá, puro show nomás, porque son personajes que se niegan a creer en la verdad, man, de la Biblia, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen un celo mal encausado. Y con eso voy a cerrar. Romanos 10:2. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, ¿ok? Entonces no entienden realmente, perdón, sí, no entienden realmente cómo es que el Señor hace justas a las personas, ¿ya? Dice, se niegan a aceptar el modo de Dios, quieren paz, quieren curar este mundo, pero los planes del Señor es traer plagas, es traer enfermedades, es traer espadas, es traer guerras, es traer hambre. Pero no, tú quieres aconsejar de consuelo, quieres hablar de paz y tranquilidad, como Porky, ¿no? Como este gordito de la municipalidad. Y así pasó, y así es como tienes mal asesorado a alguien que ahorita está preso, y que por seguro ni siquiera lo va a ver, porque ya acabó su negocio ahí. Ahora va con el siguiente, parece un manager, man, ¿ok? Un manager no muere. Se acaba un jugador de fútbol, va con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, hasta exprimirlos y ganar todo lo que pueda. Así funciona, dice. Y en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante él, tratando de cumplir la ley. Ese es su propio modo de hacerse justos, ¿no? Tratando de hacer de acuerdo a como piensan, no a como dicen las escrituras. ¿Ok? Este no es un tiempo para estar dando consejitos de mierda a líderes que, man, están, mejor dicho, a falsos líderes, man, a títeres que están en el gobierno. Es un tiempo de profecías, man, ¿ok? Es un tiempo donde tenemos que hablar profecías a nuestro pueblo, que es la nación de Israel, a los elegidos de la nación de Israel, ¿ok? Pero no voy a continuar más con este video, ¿ok? Ya si ustedes gustan, pueden acabar de verlo. Solamente quería sacar esos puntos para ponerlos claros. Y con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashim, Bahushai, Bahashim, Bahakudash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Shalom.